Bien, vamos a ver semiología del aparato cardiovascular. Antes de comenzar a explicar y a desarrollar el tema, es interesante que ustedes tomen en cuenta el hecho de que no van a ser cardiólogos. Si nos vamos a referir al libro y a la lectura del libro completo, no nos olvidemos que es un libro que está diseñado y elaborado para médicos. No quiero limitar el conocimiento porque nunca esa es mi intención. Mientras más sepamos, mejor es. Así que está la libertad de aprender todo lo que quieran acerca del cardiovascular. eh, Ampliar todo lo que esté en el libro no está de mal, no está de más para nada, pero sí les quiero dejar en claro que esta clase va a tener los conceptos básicos que consideramos que ustedes deberían de tener. Como kinesiólogos van a tener muchas oportunidades si trabajan sobre todo en el área de cardiorrespiratorio. Van a trabajar con pacientes que tengan este tipo de afecciones. Por eso es necesario que ustedes sepan sobre todo el comportamiento del paciente, porque ustedes van a estar realizando técnicas en el futuro, ¿verdad?, sobre un paciente que pueda llegar a tener este tipo de afecciones. Entonces, como creo habérselos dicho en signos y síntomas, que hablamos mucho acerca de esto, de la importancia que tiene, que estamos trabajando con un individuo que independientemente que estemos haciendo técnicas que por ahí pueden parecer simples, porque el paciente vino por nosotros por algo que no sea una patología complicada, pero es portador de una cardiopatía. Entonces ustedes tienen que conocer la generalidad para ustedes poder darse cuenta si este paciente está teniendo en este momento o sea, se le está desencadenando en el momento de la consulta alguna situación que a ustedes les podría hacer sospechar de una patología cardíaca, como para tomar una determinación, una decisión de decir, bueno, eh, llamo a un médico, consulto, le pregunto al paciente sus antecedentes. Bueno, ya han tenido ustedes clases sobre todo lo que tiene que ver con la anamnesis. Entonces, es importante y que consideren que las patologías cardiovasculares, que su pacientito que viene con algo simple, podría ser portador de una patología. Entonces, es muy importante que sepan leer las situaciones. Ese es como mi mensaje antes de comenzar la clase. Hay muchas maniobras, hay muchas técnicas que pueden afectar a un paciente que tenga alguna cardiopatía. O, por ejemplo, el uso de oxígeno, de nebulizaciones con oxígeno, que son todas herramientas que ustedes van a ver en los últimos años de la carrera que se utilizan y que es necesario saber acerca de esto, porque estoy interviniendo y algo de lo que yo haga puede eh, agravar, exacerbar o podría atenuar alguno de las reacciones, de los síntomas, de los signos que tienen este tipo de patología. Pero lo importante es, no somos médicos cardiólogos, no vamos a medicar, no vamos a indicar ningún tipo de medicación. Por tanto, lo más importante es que ustedes tengan claro los conceptos que van a quedar grabados en este video. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el corazón. Por si no se acuerdan, rápidamente decir que tiene dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos una válvula, que es la válvula tricúspidea o válvula tricúspide, y después tenemos a la salida del ventrículo la válvula pulmonar, que se va a comunicar con la arteria pulmonar, y esta nos lleva la sangre carboxigenada hacia
el pulmón a buscar oxigenarse para volver a través de las venas pulmonares, llegar hacia la aurícula izquierda y a través de la válvula mitral pasar al ventrículo izquierdo y de allí salir hacia el sistema a través de la arteria aorta. ¿Sí? Esto divide el corazón en circulación mayor y circulación menor, todo lo que es la función y la fisiología del corazón. Ahora tenemos acá una imagen, a ver si sale todo bien, una imagen de cómo es el ciclo y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que lo que sucede es que genera la circulación mayor o circulación sistémica, que es el circuito o trayecto que realiza la sangre, que va desde el corazón hacia el cuerpo y que regresa al corazón, mientras que la circulación menor o pulmonar es el circuito que realiza la sangre desde el corazón hacia los pulmones y luego al corazón. Esto es cuestión de que ustedes repasen. Ahí ven cómo se cierra la tricuspidia, ahí se abre la pulmonar para ir a través de la arteria pulmonar con sangre carboxigenada, va a ir a buscar el pulmón, vuelve oxigenada a la aurícula izquierda, ¿sí? Pasa a través de la válvula mitral se cierra, entra al ventrículo izquierdo y luego va a salir por, ahí se frena un poquito el video, va a salir por la válvula aórtica y va por la arteria aórtea al riego de todo el sistema, ¿sí? Con sangre oxigenada para llegar a los tejidos. Repasen claramente lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Les puedo decir, para que lo tengan claro, digamos que la circulación mayor, la sangre viaja por arterias y arteriolas hasta llegar a los capilares, donde liberan el oxígeno y captan el dióxido de carbono de los tejidos. Luego los capilares se agrupan en vénulas y continúan por las venas principales hasta llegar a la aurícula derecha. La circulación menor, la sangre viaja desde el ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares, que se capilarizan en los pulmones, donde se realiza la liberación de dióxido de carbono y la captación de oxígeno, regresando sangre oxigenada por las venas pulmonares hasta el atrio izquierdo del corazón. ¿Sí? Cuando este sistema no funciona correctamente, nosotros vamos a poder ver reflejado determinadas cosas, como edema, ingurgitación venosa, cianosis, una serie de signos y síntomas que los vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la clase. Lo vamos a dividir la clase en 4 partes: motivo de consulta, examen físico, exámenes complementarios y la interpretación clínica y enfoque diagnóstico. Lo van a ir viendo ustedes a medida que vayamos viendo los motivos de consulta, el examen físico y los exámenes complementarios. Por eso por ahí suelen preguntar, me salen muchas patologías y yo todavía no sé de patologías, entonces es bastante difícil. Vuelvo a aconsejarles, estudien al menos una patología de los ejemplos que van saliendo, porque lo van a ir completando. No se asusten que la carrera recién está empezando, entonces hoy por hoy es encontrarle un ejemplo a ese signo o a ese síntoma, y a medida que vayan pasando los años de la carrera le van a ir sumando la información de las patologías. Hoy no es relevante que sepan los nombres de las patologías, pero por ahí les puede servir a ustedes para ampliar, digamos, este signo, a qué se corresponde. Simplemente es eso. Entonces, los puntos más importantes que vamos a ver hoy van a ser esto: ¿cuáles son los motivos por los cuales el paciente consulta?
De esta misma manera nos vamos a manejar en todos los sistemas, ¿sí? Vamos a pasar por estas cosas, porque siempre vamos a tener un paciente que consulta porque algo le está pasando, una serie de signos y síntomas. Después yo, como terapeuta, como profesional, voy a tener que hacer un examen físico para ver de qué me está hablando este señor. Y a su vez, para poder corroborar todo lo que vi y lo que el paciente me dijo, hay exámenes complementarios que me van a cerrar la idea. Cuando veamos la clase de respiratorio, van a ver que yo voy a tener esta misma diapositiva, pero va a ser enfocada al sistema respiratorio y así con los demás. Porque es como lo que me gustaría que a ustedes les quede claro, que esto se sistematiza en lo que es la semiología. Siempre haré estos pasos, ¿sí? Más los pasos que ustedes ya han visto en el examen físico, que lo han tenido en la clase de examen físico, que son los 4 pasos fundamentales que los van a tener que aplicar siempre, ¿no? Que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Los 4 puntos, cada vez que se refieran a un sistema en particular, los van a tener que tener en claro. Y ahora los vamos a ver en este, que es el sistema cardiovascular. Vamos a ver los motivos de consulta. En general, los pacientes con patología cardiovascular nos van a consultar o porque tienen disnea, o porque tienen dolor, palpitaciones, síncope, edema o cianosis. Esto es cosas que al paciente asustan. Y el paciente tenía su vida totalmente tranquila y de pronto empieza con disnea, y es un paciente que va a ir a la consulta y dice, me siento raro, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esto? Entonces va a consultar. O que tiene dolor torácico, va a consultar. O que de pronto tiene palpitaciones, va a consultar. ¿Se entiende? Estos son los puntos que se relacionan con las patologías cardiovasculares, ¿sí? Los motivos por los que suele consultar un paciente. Entonces, vamos a ir por el primero, ¿no? El primero es la disnea. Ya ustedes estuvieron en la clase de síntomas y signos, la disnea, estuvimos hablando, y esos conceptos los pueden sumar acá también. Vamos a hacer algún poquito de diferenciación para ver entre lo respiratorio y lo cardiovascular, y lo vamos a volver a ver en la clase respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es la disnea? Es la sensación incómoda e incluso penosa, dice, así como que está derivada de la falta o sed de aire. Por eso dice, está penosa, porque siente que le falta el aire. Es esa sensación, no me entra el aire, estoy como con sed, con ahogo, esa es la sensación. Hay otras definiciones que dicen que es esa sensación consciente de la necesidad de respirar. Nosotros andamos por la vida respirando y nunca pensamos en que tengo que respirar. En cambio, el paciente siente que se ahoga, entonces tiene esa sensación, es consciente, necesito respirar, ¿sí? Entonces, esto es la disnea, es la definición. Si la disnea es de origen respiratorio cardíaco, va a haber una serie de síntomas y de signos que nos van a acompañar y que nos ayudarán a tal diferenciación, ¿sí? Entonces, yo voy a poder, a través de tomar esta información que me va a dar el examen físico, voy a poder rescatar signos y voy a poder rescatar síntomas que me lo van a poder diferenciar entre uno o el otro. También podemos hablar de una clasificación de la disnea, ¿no? La disnea, originada por una afección cardíaca, puede manifestarse solo cuando aumentan las demandas metabólicas. El paciente pone a su corazón a trabajar, ¿no? Porque hay una demanda, no aumentan las demandas metabólicas, el consumo, el gasto cardíaco, va a hacer, ¿sí?, que el trabajo del corazón sea mayor, hay un esfuerzo muscular o, por ejemplo, una tensión emocional, lo puse el corazón a trabajar más allá de lo que venía trabajando normalmente para vivir. Esto va a generarle al paciente probablemente una disnea que se llama disnea de esfuerzo, ¿sí? Es cuando pongo al corazón a realizar mayor esfuerzo,
¿sí? Porque, por ejemplo, empecé a hacer actividad física, entonces tengo mayor demanda, mayor gasto cardíaco, estoy consumiendo mayor flujo sanguíneo, mayor velocidad de flujo, entonces hay un gran esfuerzo del músculo cardíaco, por ejemplo, por una tensión emocional. Entonces esa es la que se denomina disnea de esfuerzo. Hay otra que puede estar presente durante el reposo físico o mental, y esta se llama disnea de reposo. La disnea de reposo puede ser o permanente o paroxística. ¿Qué quiere decir esta? Se la llama disnea continua o permanente cuando constantemente siente esa sensación de sed de aire, de que tiene que respirar, que se ahoga. O, por ejemplo, ser de manera brusca y episódica, que se llama disnea paroxística. Los grados más intensos de disnea son los que tienen que ver con los paroxísticos, ¿no? Porque empieza de golpe y puede preceder o acompañar a un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón es cuando el pulmón se llena de líquido, ¿sí? Esto es quizás por un déficit de las presiones intrapulmonares, pero bueno, no se enganchen con eso. Un edema es líquido adentro del pulmón, ¿sí? Que hay varias causas por las cuales se produce, entonces el paciente de pronto se le llena el pulmón de líquido que tiene que ver con un desbalance cardíaco por cuestiones por ahí venosas, ¿no? Y eso hace que el paciente tenga ese ahogo. En la mayoría de los casos, la disnea paroxística hace su aparición durante el reposo, en la noche, porque hay como una reabsorción del líquido intersticial que se produce en el decúbito. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se pone horizontal, hay un gran retorno venoso, entonces el retorno venoso y esta velocidad de llenado diastólico cardíaco rápido hace que se produzca esta gran cantidad de líquido intersticial que termina produciéndole al paciente una disnea. Bien, la disnea, así como decimos, nosotros vemos que el paciente siente esto, la tenemos que medir, o sea, porque decimos cuánto tiene de disnea, porque acordate que la disnea es un síntoma, y los síntomas los relata el paciente, los siente él. Entonces vos, para poder ponerlo en evidencia y objetivarlo, te puede dar algún grado de dificultad. Entonces existen tablas o escalas que me van a permitir de alguna manera poder darle una graduación, ¿sí? Hay procedimientos que pueden ser objetivos. Había una forma muy antigua de hacerlo que se hacía mediante un tiempo de apnea voluntaria, y a ver hasta cuánto aguantaba y aparecía con la disnea, si aparecía o no aparecía, era un método muy viejo, hasta las actuales ergometrías, que lo vamos a ver al final cuando veamos estudios complementarios. Pero les cuento que en la actualidad contamos con esta tabla que, si se fijan, es la tabla de los grados de capacidad funcional propuesta por un grupo, el New York Heart Association, desde data de 1964, esta tablita, que usa registros fáciles, ¿no? Como decir, si tu paciente presenta disnea o dolor precordial, el precordio es la zona cardíaca, cuando realiza grandes esfuerzos, ¿no? Al correr, al subir varios pisos, escaleras de deportes, trabajos físicos intensos, que lo efectuaba sin molestia hace un tiempo atrás, pero ahora los tiene, es alarma, tenemos grado 1. Grado 2, el paciente presenta una disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos al caminar, al correr, o a un breve trecho, o subir en las escaleras, eso es grado 2. Grado 3, cuando el paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos ligeros al higienizarse, vestirse, hablar o comer.
Y grado 4, cuando este dolor precordial y la disnea es en pleno reposo físico y mental. ¿Sí? Entonces, es importante que puedan usar esto porque nos orienta a cuantificar, ¿no?, en qué estado está nuestro paciente. Dicho esto, es suficiente con que eh, tengan esta información como para poder cuantificar el grado de disnea en una patología isquémica. Aspectos útiles que se acuerdan en la diapositiva anterior que hablaba de que si nosotros teníamos algunos aspectos de los signos y los síntomas y la anamnesis, nos podían hacer diferenciar esta disnea, ¿no?, del paciente, diferenciarlo de lo respiratorio, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, en la anamnesis antecedentes clínicos que nos van a decir, y sí, esta disnea es de origen cardíaco. ¿Por qué? Porque ella tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, porque tuvo un infarto, porque tiene y es portador de una enfermedad coronaria. ¿Sí? Cuando la disnea es nocturna o tiene ortopnea, ¿no?, que es la disnea que tiene que ver con la posición o que tiene disnea de esfuerzo, la aparición en la auscultación del tercer ruido cardíaco, ya vamos a ver ruidos cardíacos, que tenga ingurgitación yugular, también lo vamos a ver. Bueno, auscultación de estertores crepitantes y sibilancias, esto ya cuando veamos respiratorio también les voy a hacer la diferenciación, edema en los miembros inferiores, congestión venosa, en la radiografía de tórax, ¿no?, se ve edema intersticial, lo que les dije anteriormente, bastante líquido, derrame, en el electrocardiograma fibrilación auricular y tiene disnea, entonces ya no tengo dudas que es de origen cardíaco. Pero es importante que también tomen en cuenta, por ejemplo, los diferentes tipos de disnea. La ortopnea, que es cuando la disnea cardíaca progresa, va progresando y el paciente prácticamente debe permanecer sentado durante el examen médico, a veces también pasa, o te dice que él tiene que estar sentado, porque si se acuesta, siente esa sensación de ahogo. Esa es la que se denomina ortopnea, por ejemplo. El dolor es como muy característico en el tórax cuando el paciente tiene, se le ha producido una isquemia, ¿no? El dolor isquémico es el dolor más común que suele tener el paciente que es portador de una patología cardiovascular. Los pacientes que presentan arteriosclerosis generalmente es una de las patologías que con más frecuencia producen isquemia miocárdica. ¿Qué es la isquemia? Es cuando se corta o se interrumpe el riego sanguíneo hacia los órganos. Entonces, en este caso, por un ateroma de un paciente que tiene arteriosclerosis, se tapa, ¿no?, las arterias que irrigan el músculo cardíaco en este caso, no va a llevar sangre del corazón al músculo cardíaco y por tanto va a haber una falta de oxigenación en ese músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, esto va a producir un gran dolor. Va a depender este dolor, ¿sí?, estamos hablando del dolor torácico por isquemia, si el dolor y la obstrucción es parcial y no total, es común en lo que se denomina angina de pecho, ¿sí? Es decir, que la obstrucción fue parcial. Entonces, como eso se va a recuperar en pocos minutos, el paciente va a tener una falta de oxigenación transitoria, ¿sí? Entonces va a tener un dolor de pecho transitorio, eso se llama angina de pecho o angor pectoris. Si se mantiene un tiempo, puede que desaparezca con nitratos. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hace un diagnóstico diferencial con el infarto. Ahora se los repito nuevamente. En la angina de pecho
cuando se le pone una pastillita que es un nitrato, la nitroglicerina, no importa que lo sepan, se los cuento, tienen varias formas. La más común es la pastillita abajo de la lengua, que lo deben haber escuchado por ahí. Cumple la función de vasodilatar, son vasodilatadores, como les dije. En el momento de la isquemia hay una falta del riego sanguíneo, ¿sí? Entonces, por, por esta isquemia lo que se busca es vasodilatar para que el riego sanguíneo vuelva a recibir oxígeno y el músculo cardíaco vuelva a tener su función y deje de tener ese dolor hipoisquémico. Aparece con el esfuerzo, ¿sí? Y desaparece cuando hay reposo. Esa es una diferencia con el infarto, ¿sí? Es de carácter constrictivo u opresivo y el paciente te relata como un dolor retroesternal en el medio del pecho, con la mano en garra o así como el puño cerrado y te dice que le duele ahí, en esa zona, pone la mano en ese lugar, que es de intensidad variable, esto del carácter constrictivo, ¿no? Con esa sensación de opresión, de aplastamiento. Eh, son esas características. Por lo general se propaga al borde cubital antebrazo, a la mano, al anular el meñique izquierdo, ¿no? Aparece en los esfuerzos y en las emociones, no se va a modificar con los cambios de postura y suele desaparecer después de 2 a 5 minutos de reposo, ¿sí? Entonces vuelve el riego sanguíneo y todo volvió a su normalidad. ¿Bien? Mientras que en el infarto hay una obstrucción total del riego sanguíneo. ¿Qué ocurre? El músculo hay necrosis, ¿no? Y muerte celular, por eso hay zonas que no se van a recuperar, que hubo realmente, por falta de irrigación, directamente mueren células. Entonces luego del infarto es probable que gran parte del corazón no se recupere porque hay muerte celular, ¿sí? No cede y no se alivia con los nitratos, no hay pastillita que valga, sería, ¿no es cierto? Y requiere uso de analgésicos potentes, ¿bien? Esto es un poco para que ustedes puedan diferenciar de que tiene que ver con el por isquemia miocárdica, son estos dos, la angina de pecho y el infarto, y que quede claro que es por falta de riego. Falta de riego, falta de oxigenación al músculo cardíaco, produce dolor. Respecto al dolor pericárdico, ¿sí? Este tipo de dolor se origina en procesos inflamatorios que comprometen el pericardio. Las pericarditis son un ejemplo que tienen que ver con infecciones y sobre todo la zona afectada es la porción anterior de la hoja parietal. Son de aparición lenta y progresiva y a veces puede ser brusca. Tiende a extenderse a las mamas y a la base pulmonar izquierda, aumentan con la tos, el hipo, los estornudos y los movimientos respiratorios se modifica con los cambios posicionales. Con que sepan eso es suficiente. El dolor de tipo aórtico tiene que ver con el famoso aneurisma disecante de aorta, ¿no? Esto se origina por disección de las paredes aórticas. El dolor es urente y punzante, es un dolor que se produce por la disección de la aorta y suele ser muy intenso. Recuerda en parte al del infarto de miocardio. Ambas entidades pueden estar presentes cuando la disección obstruye el ostium de una de las arterias coronarias y se extiende incluso hacia sus paredes. Por ejemplo, cuando se produce un ateroma, ¿no? En esta arteriosclerosis, acordate que es lo que te decía, que es la patología más común que produce dolor torácico y de este tipo, ¿no? De isquemia, de falta de riego, los dolores bien en el tórax. ¿Qué pasa? El ateroma está pegado
en la íntima, ¿no? ¿Se acuerdan de las capas de las arterias? En la íntima. Entonces empieza a despegarse el ateroma que arranca, cuando se empieza a despegar porque el flujo sanguíneo arrastra ese despegamiento, ¿no?, de las capas, es lo que produce ese dolor que es bastante intenso, ¿sí? Con solo saber eso también es suficiente. Y las precorvalgias se dan en general en adolescentes y jóvenes de ambos sexos, en sujetos ansiosos, hiperemotivos, ¿no? Es frecuente la aparición de dolores de pocas características. Es como que duele, pero no tenés una caracterización en particular, ¿sí? Puede que tenga, así como en algunos casos, como pinchazos, se ubican entre el tercero y cuarto espacio intercostal izquierdo y parecen exagerarse con inspiración profunda, así como un dolor como si algo quisiera desgarrarse. En un alto porcentaje se puede observar como la interrupción del relato del paciente con suspiros profundos. Tiene suspiros porque es como que tiene esa sensación de dolor, pero es más del tipo como ansioso, psicógeno, de esa característica. Y el dolor isquémico de las extremidades, o dolor se denomina de claudicación intermitente dolorosa. Al dolor isquémico de las extremidades, generalmente aparece desencadenado por el esfuerzo, que aparece durante la marcha y que obliga al paciente a detenerse por un breve lapso, al cabo del cual después reanuda, ¿no? Porque como que vuelve la irrigación para luego recorrer un trecho semejante al inicial y vuelve. Ustedes le llaman el paciente que mirador de vidrieras, porque se frena, descansa, vuelve a caminar y se le pasa y vuelve a aparecer. Esto tiene que ver con un fallo, ¿no?, de lo que tiene que ver con el sistema vascular, ¿no? Entonces se acompaña de una sensación de endurecimiento o entumecimiento de las masas musculares, ¿sí?, de la pierna comprometida, ¿no?, de la que no está bien irrigada. ¿Bien? Y el dolor de tipo abdominal, de origen isquémico, se presenta con mayor intensidad en la zona del epigastrio. Y por ahí confunde. Hay pacientes, ¿no?, que cursan con un infarto y tienen un dolor importante en el epigastrio. Entonces vos podés confundirlo con que está teniendo, por ejemplo, una afección vesicular, una colecistitis aguda, pero uno, para poder hacer el diagnóstico diferencial, nunca dejen de tener claro que siempre nos acompaña la anamnesis, el interrogatorio, el preguntar de dónde, cómo apareció. Entonces, si uno es prolijo en eso, es difícil que puedas no darte cuenta el origen. Normalmente, cuando hay dolor en el epigastrio que tiene que ver con algo digestivo, por ejemplo, cuando hay una respiración profunda o los cambios de posición, eso cambia, ¿sí? Si no cambia es porque tiene que ver con un dolor del tipo de una isquemia cardíaca, de un probable infarto, ¿sí? Porque lo que tengan que ver con los dolores abdominales van a ir acompañados de una actitud de defensa del abdomen, el abdomen duro, ¿no?, como un abdomen de lucha. Pero como siempre, no dejen nunca de interrogar al paciente para poder tener y clarificar esta situación. Bueno, dicho esto, terminamos con dolor, pasamos a las palpitaciones. Palpitaciones es la percepción de la actividad cardíaca y puede ocurrir en circunstancias normales, ¿sí?, como el ejercicio, la emoción, la ingestión de sustancias que incrementan el tono adrenérgico.
¿no? O disminuyen el tono vagal, como el café, la nicotina, los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos, ¿sí? Todo esto son situaciones que nos pueden dar palpitaciones y la verdad que es un síntoma que no nos especifica demasiado, es poco sensible, o sea, no nos va a indicar si tiene palpitaciones, tiene un problema cardíaco. Lo importante es que se pregunte cuándo empieza, cuándo finalizan, porque quizás si son constantes y de alguna forma en particular podrían ser un indicador de una patología cardiovascular, pero sinceramente tengo que decirle que es un síntoma poco relevante, poco sensible, ¿sí? Porque cualquier cosa nos puede dar palpitaciones. Un examen, algo que nos dé nervios, tomar café, estar estresado, esforzarse demasiado en un ejercicio físico, entonces no es un indicador de patología cardíaca clara. ¿Qué es el síncope? El síncope es un síndrome clínico producido por una hipoperfusión cerebral global autolimitada. Es una pérdida brusca y breve, generalmente de segundos, pérdida de la conciencia, ¿no? El tono postural con recuperación espontánea y completa, ¿sí? Eso es un síncope. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a este lindo gatito que se le ocurrió travieso meterse en un zapato, se metió en el zapato, estuvo ahí un rato y después de esto, ¿qué le pasó? Se nos desmayó, o sea, tuvo un síncope, ¿sí? Entonces, síncope y desmayo es lo mismo, porque es la pérdida brusca, breve, por lo general de segundos, con pérdida de la conciencia y tono postural, ahí quedó el gatito, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros le decimos desmayo, pero es un sinónimo del desmayo o el síncope. Mientras que la lipotimia, ¿sí?, es un desvanecimiento que cursa con síntomas prodrómicos que nos avisan de su aparición y no hay pérdida de la conciencia. Es lo contrario del síncope, que sí cursa sin síntomas prodrómicos de golpe, ¿sí?, y hay pérdida de la conciencia, pero es autolimitada esta hipoperfusión y vuelve enseguida y se recupera de manera completa o espontánea. Con que sepas esto ya está. Vamos con edema. Ya de edema ya saben bastante porque lo han tenido en su clase eh, de signos y síntomas. Esto ya es un signo, ¿bien? Eh, Acá en este caso, las causas de edema de tipo cardiogénico pueden tener su relación directa con una insuficiencia cardíaca congestiva o por una insuficiencia venosa crónica o las dos juntas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No significa que el corazón no funcione o que ha fallado. Significa que el corazón no está bombeando suficientemente la sangre como debería por el cuerpo, entonces hay como una alteración en la precarga, entonces todo se detiene, ¿no? Este flujo de sangre que anda por ahí, que viene por las venas cavas, va a entrar la aurícula derecha, si el corazón está bombeando mal en su sístole o en su diástole, no le permite el llenado, lo que se llama precarga, ¿no? Eso es la precarga, que se llene correctamente, entonces hay como una circulación retrógrada que se viene para atrás, las venas, ¿no?, que van a llevar la sangre hacia el corazón, se llenan, hay una ingurgitación, un detenimiento, y todo eso hace que se vaya al intersticio un aumento de líquido más allá de 5 litros, ¿no?, de lo que debería de tener. Entonces ese líquido intersticial me produce el edema. El edema lo tengo que diferenciar entre cardíaco y renal. Entonces, les doy algunos detalles.
que el edema manifiesto en los pies y tobillos, que es un edema frío, con presencia de cianosis periférica, nos está hablando de un edema cardíaco. Mientras que cuando es tipo facial, con infiltración palpebral intensa, borramiento de los pliegues principales, pálidos y de temperatura normal, es renal. Acá hay algunas imágenes, ¿no? Claramente de cómo sería uno o el otro. La cianosis, rápidamente, ya hemos hablado bastante de lo que es la cianosis. Fíjense en este detalle, la cianosis central de causa cardíaca no mejora con la inhalación de oxígeno. Es caliente, no se modifica con la acción de la gravedad, hay una disminución de la saturación de oxígeno, presencia de Jun, es decir que la sangre pasa al corazón izquierdo sin haber sido oxigenada, ¿sí? Mientras que la cianosis central de causa respiratoria sí mejora con inhalación de oxígeno, por ejemplo, en el corazón pulmonar crónico. La cianosis periférica es fría debido a la menor o más lenta circulación cutánea y se atenúa con el efecto de la gravedad. No hay disminución de la saturación de oxígeno, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca y obstrucciones arteriales o venosas.